Una forma popular de evangelización invita solo a confiar en Yeshua y salvarse. Esta forma de predicación puede ser peligrosamente engañosa, a menos que el asunto de confiar en Yeshua se defina con más cuidado. Podemos estar de acuerdo, todos, que la salvación es por la gracia. Pero para recibirla debemos creer en Yeshua de la Biblia, el Mesías, el Rey de Israel y del mundo. También debemos insistir en nuestra fe hasta el final de nuestra vida. Mateo 24:13. Para creer en el Yeshua de la Escritura, debemos saber primero algo sobre quién era, lo que hace ahora y lo que va a hacer en el futuro. Debemos captar el Evangelio como Yeshua lo predicó. Debemos entender que Yeshua es el Mesías prometido que Dios, Yahweh, planeó enviar naciendo de María. Un nacimiento que tiene su origen en el Espíritu Santo, es decir, en el poder divino. Mateo 1:20, procreado en el griego original. El Mesías no es solo el que Dios envió, es decir, nombrado para morir por los pecados del mundo. También es el sumo sacerdote de todos los cristianos y el futuro rey del mundo. Debemos dar la bienvenida a esta información sobre el Salvador, antes de que podamos creer en Él en modo que la Biblia pregunta. Por eso, el Evangelio es una llamada a creer en el reino, el reinado próximo o el imperio de Dios, así como en la muerte y la resurrección de Yeshua. Marcos 1:15, Hechos 8:12, etc. Cuando primero entendemos y creemos en Yeshua, el Mesías, y sus enseñanzas, comenzamos a rescatarnos de todos los errores que hemos sostenido antes. Nos deberíamos bautizar entonces como un signo de que queremos hacernos miembros de la familia de Dios y recibir su Espíritu. ¿Nos debemos relajar entonces sabiendo que no hay nada adelante para hacer? Aquí está donde las condicionales del cristianismo entran. Después que el bautismo allí es un sentido en el cual nos hemos salvado, aunque todo esto solo es parte de la historia, no siempre se realiza, debido al oscurecimiento de la traducción de la versión King James, que el cristiano es quien te está salvando y mira adelante para completar la salvación en el futuro. Esto muestra que no puede haber ningún lugar para la complacencia. Si alguno cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. 1 Corintios 10:12. La noción popular que no hay ninguna condición para salvación, una vez que se ha asumido un compromiso inicial, no es confirmada por los hechos del Nuevo Testamento. La palabra sí es un signo de condición. Si Pablo hubiera enseñado que la salvación nunca se podía rechazar después de que se había al principio concedido, no podía haber usado la palabra sí de la forma que lo hizo. En Colosenses 1:23 hace una declaración más interesante. Que estaban lejanos una vez, enemigos de su mente por sus malas obras, Cristo los ha reconciliado ahora en el cuerpo de su carne a través de la muerte, para presentarle santo e intachable si, en efecto, sigue en la fe fundada y firme y sin alejarse de la esperanza del Evangelio que oyó. Pablo deja muy claro que la esperanza ofrecida por el Evangelio, la esperanza de la resurrección y con el Mesías en su reino, cuando vuelva, se debe captar y abrazar. Esta es una condición para recibir la salvación. La salvación en efecto es ofrecida por la gracia, pero nuestra cooperación se requiere. Pablo dice la misma cosa en 1 Corintios 15:1-2. Di a conocer a ustedes las buenas noticias que les prediqué como el Evangelio, que también recibieron y en el que ahora están de pie, porque se están salvando, si sostienen el mensaje que les anuncié como las buenas noticias, si sostienen el mensaje. Esto hace completamente claro que la persistencia en el Evangelio es una condición para obtener la salvación final. Los hechos encarnados en las buenas noticias, incluso la fe en la persona de Yeshua, el Mesías, se deben creer con firmeza. Esto incluye la esperanza de reinar con Cristo en el reino. Pablo siempre predicaba el Evangelio sobre el reino. Hechos 20:25, 28:23, 31, Hechos 8:12. En otros tres pasajes Pablo usa un lenguaje similar. En 1 Tesalonicenses 3:8 dice: ahora vivimos si estamos de pie en el Señor. La implicación es que será el más descontento si no lo hace. Y otra vez, en 2 Timoteo 2:12 está el pasaje más importante escrito por Pablo al mismo final de su carrera como apóstol. Si sufrimos, reinaremos como reyes con él. Es decir, si con éxito atravesamos los vaivenes de esta vida, reinaremos con él en el reino mesiánico de la edad próxima. Pablo había dicho la misma cosa en palabras ligeramente diferentes en Romanos 8:17. Si sufrimos con él, nos glorificaremos con él. Encontrará comparado a Marcos 10:37 con Mateo 20:21 que la palabra gloria es otro término para el reino. En todos los pasajes hemos notado la presencia de lo condicional que debe ser realizado por los cristianos antes de que puedan entrar finalmente en el reino de Dios que se revelará en la segunda venida de Cristo. La salvación está por tanto en un sentido por venir.
Nos hemos separado del mundo, el sistema satánico que actualmente domina las formas de la civilización. En un sentido muy importante, la salvación es un proceso persistente. Nos estamos salvando. 1 Corintios 1:18 habla de que aquellos que se están salvando, como contraste con el resto de quienes perecen. En tercer lugar, la salvación es un futuro acontecimiento al cual debemos mirar adelante. Por eso Pablo puede decir que la salvación está más cercana ahora a nosotros que cuando primero creímos. Romanos 13:11. Esa salvación viene a nosotros solo si sostenemos firmes las buenas noticias del reino de Dios próximo y las cosas que pertenecen al nombre de Yeshua hasta el final. Hebreos 6:11. La vida cristiana así correctamente se compara como una carrera, con una carrera. En la línea inicial no se ha ganado la carrera. Debe insistir, perseverar hasta que alcance la línea de llegada. Un premio espera a cada ganador. Debemos terminar todos la carrera. Conseguiremos esto solo por la gracia de Dios que trabaja en nuestras vidas. Otra vez, la salvación está más cercana ahora a nosotros que cuando primero creímos. Debemos perseverar hasta que la salvación finalmente venga a nosotros en la resurrección, cuando Yeshua vuelva para gobernar en Jerusalén. En Marcos 4:11 y 12 nos dice que la recepción inteligente del Evangelio del Reino de Dios es el primer paso para el creyente. El arrepentimiento significa arrepentirse de nuestra ceguera en cuanto al Evangelio de Yeshua sobre el reino. El diablo trata de impedirnos creer en esa palabra del reino, de modo que no lo podamos creer y salvarnos, como dice Lucas 8:12.